Buenas noches, ¿cómo están? Un privilegio tener aquí hoy en Sostiene Granowski al economista de los economistas. Yo no quiero decir el decano, el veterano, no digo eso. Al economista de los economistas, al economista jefe de la Argentina, Aldo Ferrer, gracias por estar acá. Muchas gracias. Muchas gracias, una exageración, pero bueno. ¿Cuál es la exageración de todo? Bueno, va por usted. Bueno. Muchas gracias, muchas gracias. Es así. Yo alguna vez se lo pregunté y nunca... ¿Cuánto lleva de economista, no de estudiante de economía, de economista a economista? Bueno, yo me gradué en el año... En realidad terminé de cursar en el 49 Sí. y presenté la tesis en el 53. Así Bien. que fue en el 53 que me doctoré, hace muchos años, ¿no? Pero terminó de cursar en el 49. Terminé de cursar en el 49, sí. Entré en el 45 y Sí. terminé de cursar en el 49. Después me fui a Estados Unidos a trabajar a las Naciones Unidas y cuando volví preparé la tesis. O sea, terminó de cursar hace 65 años. Así es. Es así. Así es. ¿De qué fue su tesis? Sobre el Estado y el desarrollo económico. Fue mi primer libro, Ujú. que después lo publicó la editorial Reigal, Sí. y es un tema de absoluta actualidad. Le iba a decir, ¿por qué se le ocurrió en ese momento? Porque si me dijera, se me ocurre ahora, es medio obvio. No. En aquel momento también era evidente. No, claro, porque era, digamos, aquellos fueron años extraordinarios cuando yo estuve allá en Naciones Unidas, y fue una experiencia muy importante, porque era el fin de la guerra, Sí. era la época de la independencia de las viejas colonias de África y de Asia, era América Latina que estaba embarcada en el proceso de industrialización, era todo el tema del desarrollo y de la formación del orden mundial de posguerra. Entonces, en ese escenario, las políticas públicas eran muy importantes. En los países centrales, Estados Unidos, Europa, predominaba el keynesianismo, que se había impuesto durante la crisis del 30 y después de la guerra. El Estado ordenando la demanda agregada, sosteniendo el pleno empleo, haciendo el estado de bienestar. Es decir, era toda una tarea de políticas públicas muy importantes, y en los países en desarrollo, más aún, que tenían que construir su independencia, su desarrollo. Así que, digamos, fue un periodo de gran activismo de las políticas públicas, ¿no? Y después vino, ya en la década del 70, un cambio de tendencia con la imposición del neoliberalismo, las reformas de Reagan Sí. en los Estados Unidos, de Thatcher en Inglaterra, la hegemonía financiera, la magia del mercado, la desregulación, la suposición de que el mercado solo ajusta y ordena y distribuye la riqueza con equidad. Y la verdad que eso anduvo muy mal y terminó en esta crisis fenomenal del 2007-2008, la crisis financiera, y aquí en la Argentina un poco antes. Nosotros en eso también fuimos precursores, porque en la Argentina, digamos, el neoliberalismo estalló antes que en la economía mundial. Estalló en el 2001. Y todavía sigue, porque la influencia de este pensamiento neoliberal, a pesar de las consecuencias, porque ahí tiene un andamiaje muy fuerte en la hegemonía financiera, lo que caracteriza la economía mundial contemporánea, sobre todo en los países centrales, es el predominio muy fuerte de la especulación Y a nivel financiera. de los economistas, ¿usted era una rara avis en el 49 y siguió siéndolo después? ¿O en aquel momento en era aquella parte época, de una corriente más importante? En aquella época no era rara vez, porque era la época en que predominaba todo. En primer lugar, predominaba el enfoque keynesiano Sí. en los países Ahora, centrales. perdón, eso predominaba en las políticas. En como las usted políticas, decía. ¿no? ¿Y en los la economistas también? Y también, sí, Ah, claro. En la visión que se tenía, que los economistas tenían, digamos, el pensamiento económico dominante era keynesiano. Era keynesiano. Y en América Latina estaba Previs, en la CEPAL, con sus colaboradores, Celso Furtado, que desarrollaron todo el pensamiento estructuralista de economías de mercado, pero con una fuerte presencia pública. Así que no, en aquel tiempo, digamos, mi tesis estaba en la gran corriente dominante. Sí. Lo que pasa es que después, como la tendencia cambió, esta significación del Estado fue vista de otra manera, ¿no? Y ahora vuelve a reaparecer. Y ahora volvió. Ahora vuelve a reaparecer. Usted nunca estuvo en este sentido, si uno tuviera que dividir entre anti-Estado y pro-Estado en términos muy genéricos y muy brutales, lo estoy diciendo. Sí. Nunca estuvo en los anti. No, yo creo que lo que no hay que olvidar es que vivimos en economías de mercado. Sí. Es un tema que yo destaco en un libro que he tenido el gusto de verselo ahora, Esto es sobre el el empresario empresario argentino. Claro. Se llama este libro. Allí lo que yo destaco es que en la historia, hasta ahora, sin excepciones, el desarrollo siempre se ha producido en economía de mercado. Es decir, en economías en las cuales
la actividad privada, los empresarios tienen un papel protagónico. Sí. El último intento, digamos, en gran escala de organizar la cosa de otra manera fue la Unión Soviética. Colapsó. Cuba, con todo lo que ha logrado en términos de soberanía, de inclusión social, no logró establecer un modelo alternativo. Pero además no es una gran escala, ¿no? Es claro, pero digamos, en América Latina es una experiencia que, sí, digamos, de buscar una fórmula fuera de economía de mercado, no anduvo. ¿Y a China dónde la pone, Aldo? ¿Cómo? ¿A China dónde la pone? A China despega en el momento en que el mercado asume un papel muy importante en el marco de políticas públicas de un régimen autoritario, sí, y el comando del Partido Comunista, pero donde la actividad privada fue la que impulsó en gran medida, con un gran protagonismo también de las empresas públicas, que es fundamental. Es un caso extremo de una sinergia extraordinaria entre las políticas públicas y el sector privado. Entonces lo que digo es que hasta ahora la historia demuestra que siempre el desarrollo se da en economías de mercado, y la Argentina no es una excepción. Entonces tenemos que tener esta combinación virtuosa entre un sector privado que invierte, que trae tecnología, que innova, que se proyecta al mercado mundial, y un Estado que genera las condiciones necesarias para que eso sea posible. En realidad, el empresario, como yo destaco en el libro, uso esta expresión, que el empresario es una construcción política. El empresario, digamos, es un sujeto social que combina recursos para ganar dinero. ¿En qué lo gana? Depende esencialmente en qué marco se desenvuelve. Usted tiene casos como el de China, por ejemplo, o el caso de Corea, estos países emergentes de Asia, en que las políticas públicas han abierto espacios de rentabilidad para que el sector privado se oriente a la electrónica, a la informática, las nuevas tecnologías, los bienes de capital, y los empresarios hacen exactamente eso. Ahora, perdón que le interrumpa. En Corea, según tengo entendido, hay obligación de reinversión, no solamente el derecho. No, desde luego, son del lado del Estado muy fuerte. Exacto, son compromisos muy severos donde el Estado da una serie de concesiones a cambio de algo. Si ese claro, algo no se compromete, cae el compromiso del Estado. Pero es esta sinergia entre lo público y lo privado lo que explica que el empresariado nacional de esos países sean protagonistas y que no hayan cedido el liderazgo a las filiales de empresas extranjeras. Porque cuando no hay una política de fortalecimiento de un empresariado nacional, se tiende, como nos ha pasado en América Latina y en la Argentina, a ceder el liderazgo a filiales de empresas extranjeras que pueden contribuir, pero no pueden asumir el liderazgo, porque incluso en el tema de la tecnología, traen la tecnología de su casa matriz y no se le puede pedir a una filial que innove y retenga ese conocimiento en el espacio de una filial. Es dependiente y entonces no es posible construir una empresario nacional sobre la base de filiales, que pueden hacer, insisto, una contribución importante. Entonces, este es un tema que nos tenemos que poner de acuerdo porque a veces me parece, y es lo que yo he tratado de explicar en el libro, que entramos en una confrontación, la suposición de que el empresario argentino es una víctima de las políticas irracionales, de la corrupción, y por el otro lado, de que es un prebendario, que abusa de las posiciones dominantes, que solo le gusta ganar plata. Y entonces entramos a un nivel de confrontación que no es el que conviene, que es el de un espacio amplio de despliegue del empresariado nacional, con el aporte complementario de las filiales, y en el marco de políticas públicas con objetivos muy claros de transformación productiva, de inclusión social, de defensa de la soberanía. Entonces, esta es la clave. La experiencia hasta ahora histórica es concluyente. Los únicos países que han alcanzado el nivel de desarrollo lo han hecho en economía de mercado, con protagonismo empresario y fuertes políticas públicas. Y en esto, ¿usted diferencia escalas de empresariado nacional? No, desde luego. El empresariado es una categoría usted decía una muchos construcción, sujetos. por eso. Usted Sí. tiene las pymes, por ejemplo, en el sector metalmecánico y en otros sectores hay un empresariado pequeño y mediano y algunos no tan medianos, de tamaño importante, con una fuerte impronta innovadora de crecimiento, de inversión. Y después hay otros sectores con un sector concentrado, que son parte del tejido productivo, donde suelen predominar ideas más bien de cuño neoliberal, donde se privilegia más la posición dominante que el crecimiento y la inclusión social, pero de todas maneras son parte del tejido económico. Por eso yo creo que hay una, yo lo suelo decir a veces cuando tengo que dar alguna charla,
que nosotros salimos en la época de la confrontación y de la frustración del 2001 con aquello que se vayan todos, ¿se acuerdan? Sí. De que la gente estaba tan frustrada que se vayan todos los que son responsables de esto. Y yo digo, en realidad nos tenemos que quedar todos. Acá hay que, entre todos tenemos que construir el país posible. Y ahí están los grandes, los chicos, los medianos. Pero sin el Estado esto no es posible. Es decir, no hay empresario nacional sin Estado. Y no hay desarrollo sin empresario. ¿Y en la Argentina nacional. es posible lo que usted llamaba sinergia por un lado y después cuando yo le hablé de disciplinamiento usted llamó compromiso? Hablábamos antes del caso asiático. Sí. En la Argentina, no digo repetir porque ningún ejemplo se puede repetir Sí, y no, mecánicamente claro. las culturas, Hay problemas incluso las culturas culturales, empresariales y económicas son desde diferentes. luego, desde luego. Y las del Estado y las políticas. Sí, desde luego. Pero ¿algo de eso se puede trasladar o se puede imitar? No, yo creo que, como usted dice, una de las evidencias también que arroja el mundo contemporáneo es que los capitalismos son nacionales. Hay una idea neoliberal, y a veces también de la extrema izquierda, de que vivimos en un capitalismo global, donde todo se resuelve en la esfera Y que no hay Estado nacional, ¿no? Y se pierde de vista el hecho de que la economía de mercado se expresa en realidades nacionales y que la construcción de un capitalismo nacional es posible. Y de hecho, esto es lo que ha pasado en los países que han crecido. Es decir, incluso en el caso de Estados Unidos, Claro. frente a la hegemonía de su vieja potencia, la madre patria, la Inglaterra, construye un capitalismo nacional, propio, autónomo, enfrentado a la vieja potencia hegemónica. Entonces, es viable el capitalismo nacional, la economía de mercado en el espacio nacional. Y esta es la base del éxito, y eso requiere un fuerte empresariado nacional, en el marco de políticas públicas, insisto, que defiendan la soberanía, la inclusión social, la ciencia, la tecnología. Es decir, por eso me parece importante el debate de esta cuestión, porque me parece que hay muchos malos entendidos, que lleva a confrontaciones innecesarias, inútiles, que impiden formar las sinergias, los acuerdos que hacen falta para que este país pueda desplegar un potencial formidable, como el que tiene, ¿no? ¿La sinergia implica para un empresario o para el Estado una negociación sobre márgenes de ganancia o tasas de inversión? Claro. ¿Y hasta qué punto meterse? Sí, no, el otro día un colega yo me preguntaba el mismo tema de la tasa de inversión, qué es lo que está pasando. Y digo, sí, la tasa de inversión es importante, pero más importante aún es en qué se gana, en qué se construye la tasa de inversión. Porque una cosa es tener una tasa de inversión alta en una economía primaria, que produce solamente petróleo, recursos naturales, y otra cosa es tener una tasa de inversión alta en una economía industrial, de alta tecnología, de alto desarrollo. Y por otra parte, ¿cuál es el destino de esa tasa de ganancia? En el primer caso es el consumo suntuario, es el despilfarro. En el segundo es la acumulación, la reinversión. Entonces, el seguimiento de la tasa de ganancia es muy importante porque hace a la distribución del ingreso. Pero el tema es en qué se gana la plata, en qué se hace la tasa de ganancia. Y esto está fuertemente ligado a la estructura productiva. ¿Y en la Argentina en qué se gana la plata? Y se ganan muchas cosas y en los periodos de alta inestabilidad que hemos tenido en la especulación. Por eso, cuando se sostiene que, bueno, que por ejemplo la inflación es consecuencia de que hay especuladores y gente que se aprovecha de las posiciones dominantes, sí, es posible. Pero la explicación, hay que explicar por qué los mismos actores en otra situación macroeconómica sólida no lo hacen. Entonces este es un argumento que yo lo expliqué en estos términos. Dije, mire, pescadores en río revuelto siempre hay. El tema es que el río no esté revuelto. Claro. Cuando el río está revuelto, no hay pescadores en el río revuelto. Entonces lo que hay que evitar es que el río esté revuelto. Y entonces que no sean posibles las maniobras especulativas. Porque en definitiva, como estamos en una economía de mercado, en que la ganancia es la motivación del impulso empresario, si la ganancia se da en la especulación, se va a especular. Yo lo cité también en el caso de Corea. Dije, mire, si uno hiciera un campeonato mundial de empresarios nacionales, es decir, de un grupo social en un país innovador, que trae tecnología, que exporta, que han llegado a formar corporaciones que ahora compiten con las europeas, por ejemplo, en el sector automotriz. Usted trae a esos campeones mundiales, eventualmente los coreanos, de empresarios nacionales, lo trae la Argentina. A los 6 meses hacen exactamente lo que hacen los argentinos, cuando prevalecen condiciones de inestabilidad. Y usted lleva, como me decía el vicedecano de la Facultad de Economía en Santa Fe,
cuando di este argumento. Me dice, y también puede pasar que entonces usted lleva a estos argentinos especuladores a Corea y se van a comportar como coreanos. Porque allá para ganar plata hay que hacer exactamente eso. Entonces, esto es muy importante. La función del empresario está fuertemente determinada por el contexto y la naturaleza de las políticas públicas. Por eso digo de que la construcción del empresario nacional es un hecho político. Y en cierto sentido, cada país tiene el empresario que se merece. Si tiene un empresario especulador que no aporta, es porque las condiciones dan para eso. Y cuando las condiciones son distintas, tiene el impulso privado de una enorme creatividad en la innovación, en la inversión, en la búsqueda de oportunidades de negocio, en la generación de empleo. Entonces creo que son temas que tenemos que ponernos de acuerdo para poder eliminar una serie de malos entendidos que realmente nos complican la vida. ¿Hasta qué punto las alianzas sociales o los pactos sociales, o como quieras llamarlo, o los acuerdos que permiten, por lo menos un mediano plazo más o menos previsible, sindical, empresarios, son deseables y hasta qué punto funcionan en la Argentina? No, yo creo que son deseables y funcionan, depende de las circunstancias. Hay un caso muy interesante, en el caso, por ejemplo, de ADIMRA, la empresa de industriales metalúrgicos, y la Unión Obrera Metalúrgica. Han creado un instituto de investigación. Sí. ¿Usted lo conoce? Sí, sí. Es muy interesante que los dos elementos de la empresa se ponen de acuerdo a estudiar los problemas. Y después, cuando llega el momento de la discusión de los salarios, es otra historia. Sí, sí, pero hay un interés incluso común, que es el desarrollo de la industria, ¿no? Entonces yo creo que la sinergia del trabajador, de las empresas, con las políticas públicas es fundamental. Y una mesa de negociación es fundamental también. Ahora, ¿en qué condiciones se desarrolla? Pues nosotros hemos tenido muchas ocasiones de acuerdos sociales que no tuvieron. ¿Y no tuvieron por qué? Porque las condiciones no eran propicias. Si usted sostiene un desequilibrio continuo, tiene una restricción externa inmanejable, tiene inflación, un estado desordenado, y entonces usted siente a los actores con la mejor buena voluntad, se ponen de acuerdo y a los 2 meses se dan cuenta que la cosa no funciona. Ahora, puede ser que los acuerdos sociales hayan funcionado, no lo digo bien, pero que se hayan puesto en funcionamiento tal vez en épocas de crisis y entonces ya es muy difícil que funcionen. Es probable. Y no en épocas de estabilidad como para pensar. Tiene razón, porque a veces se estimula la iniciativa cuando las cosas están complicadas y no es el mejor momento. Tal vez el mejor momento es cuando las cosas van bien. Lo que pasa es que cuando las cosas van bien, ¿para qué? A poca gente se le ocurre qué otra cosa hay que hacer. Claro. Pero yo creo que es muy importante. Yo creo que si tuviéramos que hay que mejorar el diálogo en la Argentina, claramente una mesa de negociación. Por ejemplo, esta incomprensión, que este conflicto entre el sector agrario expresado por la mesa de enlace con el gobierno, en un país donde el campo tiene esta importancia. Hay que generar un diálogo entre todos los actores sociales, entre los trabajadores, entre los empresarios, el sector rural, el sector industrial, los servicios. Acá hay un gran potencial de creatividad y de potencial de recursos naturales y humanos, como esta cosa de la ARSAT. Ahora hemos demostrado todo el tiempo de que sabemos hacer las cosas más complejas que se pueden hacer en la economía contemporánea. Aldo, disculpe, para irse, porque tenemos que ir cerrando. Usted no suele ser catastrofista, me parece que no es de ninguna catastrofista. manera. ¿La Argentina tiene problemas? ¿Tiene crisis? No, yo creo que tiene problemas por resolver, el problema del subdesarrollo industrial, el problema energético, pero acá hay 2 datos muy importantes que son la diferencia con el pasado. El país está desendeudado y está cumpliendo sus compromisos con recursos propios, ha recuperado su Estado nacional y su soberanía. Y por otra parte tiene un sistema bancario que no está, como lo ha reconocido el presidente del Banco Central, el nuevo presidente lo ha señalado, lo he visto en un reportaje, está sólido, está solvente, está sin mora. Y la verdad es que la crisis mundial, de que estalla en el 2007-2008, fue una crisis bancaria, sí, de especulación. Y acá el 2001 también, por eso tuvimos el corralito y el corralón. Entonces tenemos un Estado solvente, tenemos un sistema bancario sólido, eso nos da un piso. Incluso el tema de la inflación está alta, sin duda, pero no hay riesgo de descalabro. Entonces, sobre esa base... de hiper. No, yo creo que no hay perspectiva de la hiper porque el Estado, teniendo problemas, sin duda, la falta de dólar, el blue, todos los problemas, el problema energético y demás, el Estado argentino conserva el control suficiente de las variables como para que no haya ninguna catástrofe. El tema es que no nos podemos conformar con que no entremos otra vez en situaciones extremas. Tenemos que
tratar de apoyarnos en esto para resolver los problemas pendientes, la inflación, la escasez de dólares, el desarrollo industrial, el tema de vaca muerta. Y entonces este es el gran desafío de la democracia argentina ahora que vamos a tener elecciones. A ver si de una vez nos podemos poner de acuerdo en ciertas cosas fundamentales. Aldo, muchísimas gracias. A usted. Aldo Ferrer sostiene Granowski. Él dice que es una exageración, pero los periodistas somos un poco exagerados o muy exagerados. Economista de economistas. Nos vamos con Lula, como siempre. La democracia es movimiento perpetuo y en ese movimiento la política no es pacto de silencio. Gracias, hasta el domingo.